Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos del Jurisconsciente. Mi nombre es el maestro Jorge Ortega Camacho. Soy licenciado y maestro en Derecho por la UNAM y actualmente me desempeño como coordinador académico de la Universidad Mexicana de Asunción y realizo funciones de secretario proyectista de sentencia en la tercera sala civil. Es para mí todo un gusto poder estar aquí compartiendo esta cápsula. Agradezco la invitación de todos los organizadores del Jurisconsciente. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el enriquecimiento ilegítimo y su diferencia con el pago del indebido, porque son dos figuras que a veces en la praxis solemos confundir los abogados y debemos de tener en cuenta cuáles son las particularidades de una y de la otra. Para empezar, quiero decir que el pago de lo indebido es una especie de enriquecimiento ilegítimo. Sin embargo, cada uno tiene particularidades que debemos de tomar en cuenta. Antes de ello, quisiera mencionar que el enriquecimiento ilegítimo es una fuente de las obligaciones. Como nosotros sabemos, la obligación es todo aquel vínculo jurídico que une a un acreedor con un deudor. Pero para que haya ese vínculo jurídico debe de existir una causa, una justificación para que nazca una obligación. Entonces viene la teoría de las fuentes de las obligaciones, en donde nos dicen que una obligación puede nacer a raíz de un contrato, de una declaración unilateral de la voluntad, de una gestión de negocios, de un hecho ilícito, del riesgo profesional o bien del enriquecimiento ilegítimo. Sentado esto, nos vamos a centrar que el enriquecimiento ilegítimo tiene como una subespecie al pago de lo indebido, pero como yo ya lo dije, cada uno tiene características propias que es conveniente puntualizar. Estas figuras nosotros inclusive las tomamos del Código Suizo en su artículo 62 del apartado de obligaciones y del Código Alemán en su artículo 811. Y entonces nosotros las traemos a nuestra legislación mexicana y se basa en el principio de que si bien nadie puede quejarse de enriquecer a otro de manera libre y espontánea, también lo es que cuando ese enriquecimiento que hace una a otra persona no tiene una causa o se hace por error, entonces esa persona va a tener el deber de restituirnos esa cuestión. Ahora, ¿qué pasa? El enriquecimiento ilegítimo lo vamos a tener como una acción y el pago de lo indebido como otra acción que si bien deviene del enriquecimiento ilegítimo, va a tener sus diferencias. Primero vamos a tener que el fundamento legal del enriquecimiento ilegítimo lo vamos a tener en el artículo 1882 del Código Civil para el Distrito Federal y que el pago de lo indebido lo vamos a tener en el 1883. Claro, cada legislación, estoy hablando aquí de la legislación de la Ciudad de México. Si ustedes nos están visitando de algún otro estado de la República, cada legislación contempla estas figuras jurídicas, solo hay que buscar en qué arábigo nos los está estableciendo. Y también en materia mercantil podríamos aplicar estas figuras, ya que si bien el Código de Comercio de manera expresa no nos establece las acciones, con fundamento en el artículo 2 del Código de Comercio que permite aplicar la supletoriedad de la ley sustantiva civil, podríamos aplicar los códigos locales o bien primeramente el federal en la aplicación de estas figuras de índole civil. Bueno, una vez que ya hemos explicado esto, me gustaría comentarles que si bien tanto el enriquecimiento ilegítimo o sin causa y el pago de lo indebido tienen las mismas o comparten, mejor dicho, características en común, la principal diferencia va a ser en que uno se basa en la falta de causa, el enriquecimiento ilegítimo, y el otro se basa en el error. Es decir, en ambas figuras vamos a promover la acción para reclamar un pago o el cumplimiento de una obligación que se hizo, ya sea sin causa o por error. Entonces se van a basar ambas figuras en el enriquecimiento del patrimonio del demandado y el empobrecimiento del patrimonio del actor. Y entonces esto nos va a llevar a una obligación indemnizatoria de ese demandado hacia el actor. ¿Por qué? Porque vamos a establecer que ese enriquecimiento no tiene una causa o tiene un error. Entonces ambos se basan en un enriquecimiento
del demandado, de su patrimonio, y un empobrecimiento del deudor y una causa-efecto. Y que hubo una falta de derecho a recibir ese pago. Ese es el común denominador de ambas. Pero ¿cuál es la diferencia? Nos dice el 1882 del Código Civil del DF que cuando estamos hablando de un enriquecimiento ilegítimo, ahí no hay una causa jurídica, ya sea contractual o extracontractual, que le diera origen. Es decir, yo realizo un pago, el cumplimiento de una obligación a alguien por error. Yo no tenía esa obligación, no había esa cuestión, esa fuente para yo poder o tener que cubrir ese pago, esa obligación. Y nos dice, ni siquiera había una causa jurídica, ya sea contractual, un acuerdo de voluntades o extracontractual, como podría ser una responsabilidad civil objetiva, subjetiva, un daño moral, en donde si bien no hay un contrato, surge una responsabilidad por un hecho ilícito, el uso de mecanismos peligrosos que causen daño a un tercero, o bien el daño que se puede cometer a los sentimientos de decoro o honra de la persona. Entonces, en el caso del enriquecimiento ilegítimo sin causa, no existe causa contractual, legal o extracontractual que me obligara a cumplir con esa obligación que yo realicé, y entonces se basa en la falta de causa que se hizo. Y un común ejemplo lo tenemos ahora, que se está teniendo la necesidad de realizar muchos pagos de manera electrónica. Y, por ejemplo, yo me equivoco en el número de cuenta, en el número de clave, y realizo un depósito a una persona que ni siquiera conozco, que no tengo un vínculo jurídico con ella, que fue un simple error. Es decir, no había una causa por la que yo le depositara ese dinero o le hiciera esa transferencia a X persona. Y entonces ahí estamos en el supuesto de un enriquecimiento ilegítimo sin causa, porque yo sin ninguna causa, ninguna relación contractual o extracontractual, y por un simple error, le deposité a esa persona esa cantidad. Entonces yo podría accionar la acción, valga la redundancia, de enriquecimiento ilegítimo. Vámonos a ver cuál es la diferencia entonces con el pago de lo indebido. Hablando del pago de lo indebido, si también es cierto, estamos hablando de un enriquecimiento de una persona con el empobrecimiento de otra y una relación causa-efecto, aquí el común denominador o la característica que lo diferencia del enriquecimiento es que aquí sí hay una causa, una relación jurídica entre las partes que justifica el desplazamiento de ese pago, de ese cumplimiento de la obligación, pero con un error. Es decir, un error de hecho, un error de derecho sobre el cumplimiento de dicha obligación. Entonces, mientras en el enriquecimiento ilegítimo no hay causa para el desplazamiento o el pago, o bien el cumplimiento de la obligación, en el pago de lo indebido sí hay una causa, sí hay una justificación jurídica que justifica el desplazamiento, pero que se basa en el error. Yo por error pensé que tenía que cumplir esa obligación, cuando la realidad es que a lo mejor ya estaba cubierta, o no tenía la deuda y yo pensé que la tenía, estaba extinguida esa obligación, hay un pago ilícito, un débito ilícito, y esta acción la vamos a tener en el artículo 1883. Y para ser un poco más claros, voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes sacan un automóvil a pagos. Y una vez que ustedes se comprometen a ir pagando cierta cantidad de manera mensual, pues se les hace costumbre, y de repente ya cuando revisan sus cuentas, a lo mejor ustedes ya hicieron 5 o 6 pagos de más, ¿no? En ese caso, por ejemplo, esos 5 o 6 pagos de más ya no ya no tendrían por qué haberse hecho. Sin embargo, los hice por error, pero sí había una causa jurídica, la relación contractual que yo tenía con quien me vendió el mueble, en este caso el automóvil, para yo realizar esos pagos. Sin embargo, los hice por error. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la diferencia? En el enriquecimiento ilegítimo, yo realizo un pago, un desplazamiento de mi patrimonio, un cumplimiento de una obligación sin causa jurídica, por un simple error. Perdón, sin causa.
Y en el pago de lo indebido, yo hago un desplazamiento, yo empobrezco mi patrimonio, cumplo una obligación y enriquezco el patrimonio de alguien, pero ahí sí existe una causa que lo justifica, aunque tiene como trasfondo un error en el cumplimiento de la obligación. Les reitero el caso, a lo mejor yo pago de más una obligación que ya estaba cubierta o que ya estaba extinguida o que no tenía por qué pagar, pero pienso que por el hecho jurídico, la relación jurídica que tengo por esa persona, aún lo debía. Entonces, en este supuesto, vamos a decir que esa es la principal diferencia. Y ojo, porque esto va a repercutir en los elementos de procedencia para acreditar cada una de las acciones. O bien promuevo la acción de enriquecimiento ilegítimo, o bien promuevo el pago de lo indebido. ¿Por qué? Porque recordemos que no podemos promover acciones contradictorias. Y yo tengo que establecer qué acción estoy promoviendo. No puedo decirle al juez, promuevo la acción de enriquecimiento ilegítimo y de no ser procedente, entonces la del pago de lo indebido. O a veces hay abogados que promueven como si fueran sinónimos y eso no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque entonces ya cuando veamos los elementos de procedencia nos daremos cuenta que serían acciones contradictorias, porque en una no hay causa para el desplazamiento y en otra había causa para el desplazamiento, pero hay un error. De hecho, en la siguiente cápsula estaremos atendiendo los requisitos de procedibilidad para cada una de estas acciones. Pues sin más por el momento, soy Jorge Ortega Camacho. Espero y les haya servido esta pequeña cápsula, que haya sido clara y que me haya podido dar a entender en la diferencia entre una figura jurídica y la otra. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. El día sábado vamos a estar respondiendo estas dudas o comentarios que se puedan generar sobre el tema. Y pues, sin más por el momento, solamente queda decir que juntos compartimos el conocimiento. Sigan al jurisconsciente y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.